La historia de PDVSA es una de esas paradojas que cuesta creer. Es la historia de cómo el tesoro más grande de una nación, su petróleo, terminó convirtiéndose casi en la fuente de su ruina. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Suena completamente ilógico, pero es la realidad que han vivido millones de personas. Para poder entenderlo, tenemos que meternos de lleno en la historia de un gigante que llegó a hacerlo todo, y que casi lo pierde todo. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud, no estamos hablando de un yacimiento grande, no. Estamos hablando de las reservas probadas más grandes de todo el planeta. Es como un océano de crudo bajo tierra que en teoría debería ser una garantía de prosperidad, pero como vamos a ver, tener el recurso no es suficiente. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Porque el petróleo no solo cambió la economía de Venezuela, cambió su identidad como país. El siglo XX fue una locura, una carrera vertiginosa, empezando por ese primer chorro de petróleo en 1914, luego convirtiéndose en una pieza clave en la fundación de la OPEP para defender los precios del crudo, y finalmente el momento que lo cambió todo, 1976, se nacionaliza la industria. Y ahí, justo ahí, nace PDVSA. El Estado toma el control con una promesa gigante, usar toda esa riqueza para el país. Y la verdad es que, por un buen tiempo, esa promesa se cumplió. ¿Y de qué manera? PDVSA no era una empresa estatal del montón, para nada. Se convirtió en un modelo a seguir en todo el mundo, un verdadero gigante admirado por su eficiencia. Casi 3 millones de barriles de petróleo, diarios. Esa era la capacidad que tenía PDVSA en su mejor momento, una auténtica máquina de producir riqueza y de poder económico. Y sus logros hablan por sí solos. Miren, llegó a ser una de las 5 petroleras más grandes del planeta, con presencia global. Se expandió, compró refinerías importantísimas como Citgo en Estados Unidos. Pero aquí está la clave de todo, el secreto de su éxito, su autonomía. No respondía a caprichos políticos. Estaba dirigida por los que sabían, ingenieros, geólogos, economistas de primer nivel. Esta frase lo dice todo, ¿no? El cerebro económico. PDVSA no era solo una empresa, era el motor que impulsaba a Venezuela. Reinvertía sus propias ganancias en más tecnología, en mejorar su infraestructura, pensaba a largo plazo. Pero entonces, todo cambió. A partir de 1999, la visión sobre qué era el petróleo y para qué debía servir PDVSA dio un giro de 180 grados. Un giro que marcaría su destino para siempre. De repente, el petróleo dejó de ser un negocio que debía manejarse con criterios técnicos y de eficiencia. Pasó a ser visto como una herramienta, un instrumento para lograr fines políticos y sociales inmediatos. Y así, la empresa perdió su independencia. Se convirtió, como se dice popularmente, en la caja chica del Estado. Sus ingresos, que antes se reinvertían para mantener y hacer crecer la industria, ahora se desviaban para financiar directamente los programas del gobierno. Claro, esta nueva función de banco del gobierno tuvo consecuencias terribles para la capacidad de la empresa. El gigante empezó a debilitarse, pero desde adentro. Después del paro petrolero de 2002 y 2003, ocurrió algo brutal, un despido masivo. 18,000 trabajadores, pero no cualquier trabajador. Estamos hablando de gerentes, ingenieros, técnicos, gente con décadas de experiencia, todos fuera de la empresa. Un verdadero éxodo de talento. Y este es el punto clave, lo más grave de todo. No es que solo se perdieron empleados, se perdió el conocimiento, el know-how. Se borró la memoria institucional acumulada por décadas. Fue un golpe del que PDVSA, francamente, nunca se recuperó del todo. ¿Y los números? Bueno, los números son la prueba irrefutable. Miren esta caída en picada. De producir casi 3 millones de barriles al día, la producción se desplomó a menos de 1 millón. Y en algunos momentos ha sido muchísimo menos. Un colapso productivo en toda regla. Es lógico. Sin el personal que sabía cómo hacer las cosas y sin dinero para reinvertir, la infraestructura se vino abajo. Las refinerías empezaron a fallar, los accidentes se hicieron cada vez más comunes y finalmente la capacidad de procesar su propio petróleo para hacer gasolina simplemente se desvaneció. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y por qué esta situación interna de Venezuela le importa tanto al resto del mundo?
y muy en especial a Estados Unidos. Bueno, el interés de Estados Unidos tiene varias capas. Por un lado, sus refinerías en el Golfo de México están diseñadas para procesar justo el tipo de crudo pesado que tiene Venezuela. Además, la cercanía es clave, reduce muchísimo los costos de transporte. Y por supuesto, está el gran tablero de ajedrez geopolítico. Para Washington, es vital evitar que potencias como Rusia o China afiancen su influencia en un país con recursos tan estratégicos y tan cerca de casa. Y esta idea es fundamental para entender cómo funciona el mundo de la energía. La ubicación de Venezuela, ahí en el Caribe, a poquitos días en barco de Estados Unidos, le da un valor estratégico que va mucho más allá de la cantidad de barriles que tenga bajo tierra. Y con todo esto, llegamos a la gran lección que nos deja la historia de PDVSA, que es la enorme diferencia que hay entre tener riqueza y tener poder. Porque el verdadero poder energético no viene de tener petróleo bajo tierra, viene de la capacidad de sacarlo, de procesarlo y de venderlo de forma eficiente y confiable. Sin instituciones fuertes, sin gestión técnica, esa riqueza natural se puede convertir en una verdadera maldición. Y así volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Cómo es que un país petrolero se quedó sin gasolina? La respuesta es tan simple como devastadora. El petróleo nunca se fue a ninguna parte. Sigue ahí, esperando bajo el suelo. Lo que se perdió, lo que se desvaneció, fue el conocimiento, la inversión y las instituciones que podían convertir esa riqueza en prosperidad real. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿se podrá reconstruir esa capacidad alguna vez? Y si se logra, ¿qué lecciones se habrán aprendido en el camino?